viendo en esta red de transmisión del panel que tenemos ahí una dirección, académicos.pecc.igs@gmail.com. Pues nos dijeron que el reto era la adaptación y este panel trata sobre este asunto. Y bueno, ya lo señalaba Pedro Álvarez y Casa, nos va a decir cómo, ahorita Pedro nos va a decir cómo. Y bueno, me da mucho gusto tener aquí el privilegio de estar por un lado con Pedro Álvarez y Casa y por otro lado con Carlos Muñoz. Gracias por estar aquí con nosotros. Y creo que vamos a pedirle a Pedro que proceda a hacer su presentación. Pedro, gracias por estar aquí. Bien, al contrario, muchas gracias al Tecnológico de Monterrey, en particular a Isabel Studel, que nos hayan invitado a estar aquí. Lo que voy a hacer yo es tratar de presentar un ejemplo. ¿Se escucha bien? Sí, que yo siento un poco de eco, pero bueno. Tratar de presentar un ejemplo de una propuesta que ha encabezado la Conavio, y que esta propuesta, hay que ir a la primera lámina, sí, no sé por qué la pasaron. A la primera, por favor. Bien, nos invitaron nosotros a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad para poder compartir con ustedes qué estamos haciendo, qué proponemos que se puede hacer en términos de adaptación al cambio climático. Yo todo el tiempo tengo la preocupación de que tenemos que asegurarnos que el tema del cambio climático no sea solo una moda, y que lo que hacemos le pongamos ahora el apellido de cambio climático para recibir fondos. Tenemos que asegurarnos que lo que estamos haciendo tiene un énfasis en los mecanismos realmente de tomar acciones para que nos hagamos cargo como sociedad de atender los problemas de cambio climático. Y me gusta mucho el tema de la adaptación, porque creo que es una de las cosas que podemos acotar, medir y ajustar en torno a las acciones en el territorio. Por lo tanto, lo que yo voy a presentar a ustedes es una propuesta que está todavía a nivel conceptual, y que está tratando de incorporar en las políticas que promueve la Semarnat en torno al manejo de la biodiversidad, pero que se basa en un ejemplo concreto de un esfuerzo que ha desarrollado la Conavio a través del Corredor Biológico Mesoamericano. No pienso detallar mucho de qué es el corredor, sino decirles que es una iniciativa que empezó con recursos internacionales del GEF y que se está convirtiendo en una política pública en el sureste de nuestro país, donde se concentra la mayor parte de la biodiversidad que hay que proteger con urgencia, pero no es la única. A partir de esa experiencia se desarrolló esta propuesta de un programa especial de gestión de zonas de alta biodiversidad como un ejemplo de un mecanismo de adaptación al cambio climático. La siguiente, por favor. Como decía, lo que tratamos de hacer es vincular experiencias exitosas entre la biodiversidad y el desarrollo. Creemos que la biodiversidad, entendida como el capital natural que nos sostiene y que es nuestra línea base para tomar decisiones en política pública ambiental, creemos que se puede convertir en un modelo alternativo de gestión al desarrollo rural, y quizá es un primer sesgo de mi intervención. Está centrado la propuesta en zonas rurales, porque está vinculado con el manejo y uso de la biodiversidad, si bien, y veremos más adelante, tiene componentes a los que seguramente el doctor Boris Weber va a hacer referencia, en la relación entre los proveedores de un servicio y los consumidores de un servicio, entre la producción de un producto, el café orgánico, por ejemplo, un café bajo sombra, y la relación con los consumidores de ese café aquí en esta sala. Hay vínculos muy importantes entre las zonas urbanas, la huella que significa consumir un café de calidad
aquí. Entonces sí hay vínculos entre lo urbano y lo rural, pero que la frontera, y lo hemos debatido otras veces, es una frontera a veces no clara, ya no es tan definida, inclusive en el concepto de lo urbano, y por eso esta idea de las megaregiones que advierten esta propuesta. Por lo tanto, hemos desarrollado esta propuesta de un programa especial de gestión de zonas de alta biodiversidad. Y la siguiente. Sí. Okay. Y como les decía, está basada en una propuesta ya probada. Y la CONAVIO, a través del Corredor Biológico Mesoamericano, sus siglas son CBMM, cuenta con resultados que hablan de la habilidad de esta estrategia. Si nosotros nos hacemos responsables de proteger y promover el cambio y uso y manejo de la biodiversidad, pero si este esfuerzo de conservación de la biodiversidad no se traduce en mejorías de la calidad de la vida de la gente, estamos fracasando. O por el contrario, una política agropecuaria que mejora los ingresos económicos de una comunidad, pero que hipoteca su posibilidad de futuro, porque no le genera oportunidad de desarrollo, porque se destruyen sus recursos naturales, también estamos hipotecando en forma inadecuada ese futuro. Este es un ejemplo concreto en Marqués de Comillas, una región al sureste de México, vinculada a la zona de la Selva Lacandona, y lo que muestra la gráfica es la deforestación por año que ocurría entre 96 y el 2007, era ascendente, a tasas del 5% anual de deforestación, muy similares a las que pasaron en el Congo, en la República del Congo, en África, lo que pasó en Indonesia, es decir, las más altas del mundo. Estamos hablando de una pérdida de más del 90% de la vegetación en las zonas más importantes de conservación de nuestro país, que son los Chimalapas y la Selva Lacandona. Juntos ahora representan cerca de 1 millón de hectáreas conservadas de 10 millones que había hace 25 años. Entonces, de ese tamaño es el problema de la deforestación. A partir de esta propuesta de integración de políticas públicas en el territorio, entre esfuerzos Semarnat, Zagarpa, la Comisión Nacional Forestal y la CONAVIO, hemos logrado en cerca de 4 municipios que se encuentran alrededor de una reserva ecológica, reducir la deforestación a la última gráfica que está enfrente de ustedes, de 2008-2010, que dirá, bueno, okay, ¿cómo lo hicieron para reducir la deforestación? Pasemos a la siguiente. La siguiente, por favor. Sí. Y quisimos comparar lo que estaba pasando con la pobreza. Este es un estudio que hicimos acompañado al trabajo de la CONAVIO y muestra ahí pobreza en la región de Marqués de Comillas, Chiapas. Como verán, la pobreza de las personas estaba por abajo inclusive de la pobreza alimentaria de capacidad y patrimonial. El esfuerzo, cuando hicimos el primer estudio, estaba más o menos como en 26,000 pesos promedio anual por familia. Después del proyecto y de las acciones durante 5 años consecutivos, entre subsidios, apoyos productivos y acciones vinculadas con proyectos que ayudan a conservar la biodiversidad, los ingresos subieron a 56,000 pesos promedio por familia. Es decir, pasamos del ingreso que era en pobreza alimentaria a al menos por arriba de pobreza de capacidades. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente sigue siendo pobre, por supuesto, pero no es tan pobre como era hace 4 años. Sin embargo, logramos detener la deforestación. Es una muestra muy burda para decirles que es posible comparar y buscar alternativas entre manejo de nuestros recursos naturales que sí resuelvan los problemas de la pobreza sin deteriorar nuestros recursos naturales. De esta experiencia, la siguiente, por favor, que nos impulsó a un grupo de investigadores y de profesionistas, un grupo largo, cerca de 20 profesionistas, en los que destacan el doctor Fernando Tudela, que fue su secretario aquí en la Semarnat, la maestra Julia Carabias, el doctor Luis Fuello, que es director de la CONAM, estuvo un equipo importante de la CONAVIO, estuvo la maestra Xochitl Ramírez, estuvo también gente del Centro Geo, en fin, no pongo todos, son unos 20 técnicos. Propusimos esta propuesta de gestión territorial de biodiversidad que asegure el esfuerzo transversal de trabajo entre los diferentes sectores, sobre todo sectores productivos.
buscando una cosa muy sencilla, cómo crear un modelo de gestión territorial que basado en el desarrollo territorial, es decir, en un esfuerzo de ordenamiento de uso del suelo en territorios específicos, permite impulsar políticas públicas transversales, y de ahí mi interés el tema de los comos, y proponer una propuesta de gobernanza de la conservación de la biodiversidad, pero que a su vez atienda a los problemas de la pobreza. ¿Cómo lo pensamos? Con el fomento de acuerdos multisectoriales, con la participación de los actores locales, en la aplicación integral y transversal de políticas sectoriales, en la revaluación económico de la biodiversidad, demostrando que la biodiversidad es un valor importante, es un capital que debe utilizarse, en el fortalecimiento de las acciones locales y la consolidación de espacios formales de gestión. La siguiente, por favor. Este programa, como dije ya, es el resultado de un proceso de maduración conceptual y de trabajo importante, y más de 30 años de trabajo en la zona, que trata de vincular el desarrollo rural, la política ambiental y el desarrollo social en una sola política con expresión territorial. Y es la forma como queremos que se pueda integrar y buscar a partir de eso un salto cualitativo en la construcción de la sustentabilidad. La siguiente, por favor. Esta estrategia la vemos como una estrategia de adaptación frente al cambio climático en zonas de alta biodiversidad y decíamos que en alguna está asociada a medidas de mitigación. En términos muy generales diría que cualquier acción de conservación del patrimonio natural es una medida de mitigación. Por ejemplo, lo que se hace en política de conservación de las áreas protegidas es una política en general de mitigación, y toda una política de manejo de la biodiversidad es una política de adaptación. Esperemos que se pueda articular en ese sentido la gestión de la biodiversidad con esfuerzo de adaptación a partir de proponer modelos de intervención territorial que busquen, por un lado, la conservación y el uso sustentable como una acción resiliente. Esta palabra resiliente, que se ha vuelto ahora una palabra muy popular, es una palabra, por cierto, muy utilizada en las ciencias ambientales, en la ecología, y no es más que la capacidad de un ecosistema, de un organismo, para poder soportar las perturbaciones y adaptarse a nuevas condiciones. Entonces, por eso me parece que ahora es muy adecuada lo que se puede hacer en términos de acciones, como por ejemplo evitar modelos de intervención territoriales rígidos. No sabemos cómo va claramente los cambios que va a haber en los ecosistemas. Entonces, un área protegida que tiene una delimitación por ley, vamos a descubrir en poco tiempo de que esos cambios van a obligar a moldear nuestras intervenciones territoriales de una manera diferente, sobre todo por los efectos del cambio climático. Por eso creemos que la visión de los corredores biológicos puede ser una medida muy importante, que permite, por supuesto, la preservación de especies nativas y el riesgo de sus hábitats, y buscar, con énfasis muy importante, en las zonas costeras y marinas, que estamos seguros que son las que van a tener más efectos y que requerirán de mecanismos de adaptación al cambio climático con mucho mayor énfasis. La siguiente, por favor. Creemos que además, si no atendemos los mecanismos concretos para superar la pobreza, nos parece que cualquier programa de adaptación que mida lo que quiera medir, pero si no incluye acciones que amortigüen la pobreza, creemos que eso va a ser imposible. Por lo tanto, creemos que hay cadenas de valor. Ya decía Beatriz, porque es importante crear los mecanismos de pago por reducción de emisiones que aseguren la continuidad de los ecosistemas, y por supuesto temas como el evitar la competencia entre los biocombustibles y la producción de alimentos, con una especulación que puede generar enormes riesgos en las zonas rurales, y por supuesto, ya se mencionó, la gestión de incorporar el PIB en las cuentas, en las externalidades ambientales, cuál realmente nuestro crecimiento si le reducimos los impactos y los costos de la conservación de nuestros recursos naturales o la restauración de los mismos, ¿no? A partir de eso, desarrollamos un modelo conceptual que voy a mostrar más adelante. La siguiente, por favor. Generamos un modelo territorial para escoger cuáles serán estas propuestas. Lo que hicimos, creo que desgraciadamente es demasiado pequeña las gráficas, es un modelo de selección de la mejor información disponible a nivel territorial, generada por INEGI, por la Semarnat, por la CONABIO, y tratamos de incorporar variables, tanto variables de ecosistemas como variables de presión sobre los ecosistemas, y generar un mapa que pudiera responder a dónde podíamos enfatizar los esfuerzos, usando las palabras de Beatriz, donde lo que hagamos tenga impactos en el corto plazo, pero que sean realmente valorables. Y va la siguiente entonces, que es un mapa
que propone la atención a estas zonas prioritarias por su riqueza biológica en México. Y el ejercicio fue muy interesante. Fíjese que con ese esfuerzo, todas las zonas en verde son las zonas más importantes por su alta biodiversidad del país. Son manglares, son humedales, bosques mesófilos, bosques tropicales, bosques templados. Son los más importantes que nos quedan en nuestro país, sean o no áreas protegidas, que es el dato más importante. El 80% de nuestra biodiversidad no está protegida. En pocas palabras, la Comisión Nacional de Protegidas solo está protegiendo el 20% de nuestra biodiversidad. Entonces tenemos zonas sobrerepresentadas y zonas subrepresentadas. Entonces, un modelo de intervención que proponga con el 10%, ese es el 10% del territorio nacional, es decir, las zonas verdes. Lo que está en gris es su delimitación administrativa, para poder tener una expresión real de atención. Estos 495 municipios representan el 10% de los municipios del país, en términos muy generales, en términos territoriales. Con esto protegemos el 75% de nuestra biodiversidad. Es decir, un esquema de uso y manejo de biodiversidad en las zonas de más alta pobreza es el capital natural para proponer esquemas de intervención transversales para atender los mecanismos de adaptación al cambio climático. Hicimos el ejercicio para el 20%. ¿Qué pasaba si nos fuéramos al 20%? De todo, quedan como 1000 y tantos municipios. Protegíamos cerca del 81% de la biodiversidad. Y luego hicimos el ejercicio con el 30%, que ya multiplica los municipios. Protegíamos el 85% de la biodiversidad. Es decir, nos dimos cuenta que el 10% era el mayor esfuerzo de proteger y crear un esquema de gestión pública transversal. Me parece que esa información es muy importante en los mecanismos que proponga el gobierno federal en la alineación de políticas transversales y donde podemos enfatizar más nuestro esfuerzo para tener una gestión eficiente de nuestro territorio. La siguiente, por favor. Voy a ser muy escueto para ganar tiempo. Fue uno de los ejemplos de construcción vinculando las zonas de pobreza con las zonas de alta biodiversidad. Este es el primer ejemplo, no lo voy a detallar. La siguiente, por favor. Y esta es la combinación entre grados de marginación y los municipios de alta biodiversidad. Lo que ustedes notarán es que hay una enorme confluencia entre zonas altamente marginadas y zonas, si fueran las zonas altamente marginadas o las zonas marginadas, digamos, de alta pobreza, con las zonas de alta biodiversidad, hay una relación casi de 90%. Entonces, nuestra riqueza está en las zonas más pobres. Ese es uno de los absurdos de nuestra visión de crecimiento. Tenemos una buena oportunidad de vincular esos esfuerzos si alineamos las políticas públicas en los mecanismos de adaptación al cambio climático. La siguiente, por favor. Hay un marco legal, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley General de Equilibrio Ecológico y, por supuesto, la Ley General de Cambio Climático, que le dan este sustento a la propuesta. Proponemos que se opere en el marco del PEC. Y fíjese que puse PEC y no es un error. Es el Programa Especial Concurrente. Hay dos PEC, bueno, hay tres, el PEC 1, el PEC 2 y el Programa Especial Concurrente. Este programa es un programa que coordina Zagarpa y que involucra al sector social, al sector ambiental, para que las acciones territoriales tengan un enfoque transversal. Ahí se puede aprovechar para hacer este programa, por supuesto con el marco legal que ya está explicado arriba. Me voy a saltar la segunda parte porque ya la mencioné, quiero ahorrar tiempo. La siguiente, por favor. Insisto, propone un enfoque territorial, propone nuevos arreglos institucionales, que si quiera más burocracia, garantiza un esfuerzo de transversalidad de las acciones públicas, que se apoye mucho a organismos públicos centralizados y no la burocracia de las propias dependencias, y que no pase por los mecanismos de asignación de recursos, sino la conjunción de esfuerzos que cada sector puede impulsar. Eso permitiría crear una gobernanza orientada al cumplimiento de metas de conservación que está en nuestro Plan Nacional de Desarrollo y, por supuesto, en el desarrollo económico y el mejoramiento de condiciones de vida de la población, con indicadores de medición de que los ingresos de una comunidad pueden mejorar el manejo de su sustentabilidad ambiental. ¿El siguiente? Apostamos mucho a una relación público-privada o una conjunción entre los esfuerzos del sector privado, sector social y sector público, y que se maneja a diferentes escalas, a nivel nacional como política normativa, a nivel estatal y a nivel regional, la construcción de puentes entre estos diferentes actores locales. Apostamos a crear grupos de trabajo que interactúen en el territorio,
y que no implique, en pocas palabras, una plaza a la que hay que crear, una plaza que coordine el esfuerzo en la comunidad sectorial. El resto es una realineación del gasto público. Eso no implica, si logramos alinear la propuesta, el cálculo más o menos son 1.500 millones de pesos, que no son adicionales al presupuesto, sino una reorientación de ese presupuesto a una manera mucho más expedita de ejercerla, ¿no? Requiere, por supuesto, de un acuerdo público clarísimo y que requiere de acciones locales, agentes técnicos locales que son los operadores de la acción del territorio a través de organismos de la sociedad civil. Me gusta hablarlos en positivo, no en lo que no son, sino en lo que son. Organismos de la sociedad civil, antes conocidos como las ONG, y por supuesto en las universidades y centros de investigación que se encuentran en los territorios que están seleccionados en este 10%. La siguiente, por favor. Lo logré. La idea central es que hay un capital natural, hay productos con un alto valor, cadenas de valor que son muy importantes y que tienen un impacto en nuestra economía. Y me refiero al café, que es el ejemplo que está ahí en la de la transparencia, los productos forestales maderables y no maderables, el cacao, la miel, los sistemas de producción de servicios ecoturísticos, los PCAs, sistemas agroforestales y sistemas de manejo de vida silvestre. Son 7 cadenas que hemos identificado que pueden tener un valor agregado, que genera un ingreso a las comunidades y a su vez pueden crear mecanismos de conservación de la biodiversidad. El modelo ha sido aprobado ya en la región sudeste de México, un segundo modelo se está aprobando en la península de Yucatán, en la zona centro, lo que se llama el Cono Sur, que es la confluencia entre los 3 estados de la península. Una tercera prueba se está haciendo en Jalisco, en la zona de Manantlán, en la reserva de Manantlán. Y si esto tiene éxito, creemos que se puede multiplicar estos 450, 95 municipios que mencioné. Y como ven, es un mecanismo que nos parece muy útil y que puede ser retomado por el gobierno federal para crear una política de adaptación al cambio climático, atendiendo la pobreza como una de las prioridades fundamentales de este gobierno. Gracias. Gracias, Pedro. Creo que no conozco la presentación de Carlos ni el tema, pero quizá vale la pena que pasemos a la presentación de Carlos para compactar después los comentarios y ver si hay... Ahorita que está fresca la pregunta y ya luego hilamos los dos. ¿Cómo ves? Bueno, quiere decir que quién sabe de qué... yo tenía la esperanza de que iba a haber cruces, pero bueno, me parece muy bien. Una situación ideal, Pedro, sería recuperar, 2 cosas se me hace en tu presentación, recuperar la mitad del territorio y toda la riqueza del país, y al mismo tiempo paliar o revertir la desgracia, como dijiste, más bien una paradoja de dónde está la riqueza y dónde está la población pobre. Y la otra, un deber que no sé si es moral, de transferir beneficios, ¿verdad? En función de la relación que dices de dónde se consume y qué huella tiene el consumo urbano, donde vive más de la mitad de la población. Entonces, abrimos la mesa a sugerencia de Carlos y voy a tomar 3 preguntas seguidas, 1, 2 y 3, por favor. Aquí, la señorita aquí. Hola, buenas tardes. Hay una iniciativa que... Nombre sería bueno, ¿no? Soy Michelle Figueroa, de la Academia Nacional de Investigación y Desarrollo. Y tengo una pregunta respecto a una iniciativa que está impulsando la UICN de adaptación basada en ecosistemas. Es algo muy parecido a lo que usted menciona, pero no lo he encontrado. Bueno, no hay un estudio, sé que se está desarrollando un proyecto en Chiapas, no sé si la CONABIO está involucrada, pero sí quisiera saber más al respecto de esta iniciativa, si ustedes proyectos en colaboración con la UICN o de adaptación basada en ecosistemas con ese enfoque. Sí, buenas
Otra vez, Andrea Bolongaro, de la Academia Nacional de Investigación y Desarrollo. Más que una pregunta, es un comentario. Compartir aquí con ustedes parte de las conclusiones previas del Congreso Internacional de Ordenamiento Territorial que se está llevando a cabo en Cuernavaca, Morelos, en esta semana, donde logramos meter como la principal medida de adaptación, hablando del territorio, el ordenamiento del territorio. Y aquí la idea y una propuesta que se está cabildeando y construyendo es la creación de un Instituto Nacional de Ordenamiento del Territorio. Y aquí pues entraría la parte de la transversalidad y de los conflictos que existen a veces entre los ordenamientos los ordenamientos territoriales impulsados desde la perspectiva del desarrollo urbano y los ordenamientos ecológicos del territorio. Entonces aquí es ordenamiento del territorio, donde se abarque todo y sea el eje central, y a partir de él se alineen los planes de desarrollo urbano y a partir de él se alineen toda una serie de instrumentos. Y yo creo que esto lo pongo en la mesa como para considerarlo como pues prácticamente la principal medida de adaptación a nivel nacional. Gracias. Luis Serra, SIDAC. Me voy a adelantar un poquito al tema de la siguiente mesa, pero me parece que está muy ligado, que haga la pregunta precisamente a Pedro Álvarez. En términos de energía, de costo nivelado, de la principal fuente de producción de electricidad, que es ciclos combinados de turbina de gas, la Estrategia Nacional de Energía se elabora considerando externalidades solo en salud pública y en cambio climático. ¿Qué ha hecho la CONABIO para presionar a que se incluyan externalidades en materia de biodiversidad, dado que el país es uno de los países megadiversos en el mundo y definitivamente la penetración, que va a ser el tema que voy a tratar en la siguiente mesa, de energías renovables, depende mucho de ese diferencial de costo nivelado? Pedro, adelante, tienes tres temas importantes. Primero, para Michelle, sí estamos involucrados. Por obviedad de tiempo no expliqué cómo operamos, pero más o menos el 70% de recursos que opera la CONABIO en términos de uso y manejo, no en términos de investigación, dependen de colaboraciones internacionales. Tenemos recursos importantes del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, del GEP, que operamos, hemos dado grandes proyectos, uno que le dio inicio al Corredor Biológico Mesoamericano en 2 etapas, segundo una donación del GEP que completa entre la contrapartida nacional $30 millones. Es un proyecto que le hemos llamado Sistemas Productivos Sostenibles y Biodiversidad. Aquí se referencian las 7 cadenas que mencioné al final. Y tenemos colaboraciones muy cercanas con organismos internacionales, uno de ellos con la UCN, y estamos coordinando junto con la UCN el programa de ecosistemas de montaña y su medición en MRB con UCN. Y trabajamos en Chiapas y hay un convenio con UCN para colaborar también con Guatemala en estas líneas de frontera, entonces estamos muy involucrados. Con mucho gusto podríamos platicar con más de cerca de cómo está. Estamos arrancando apenas el proyecto, no podíamos mostrar ni siquiera un resultado, pero que sepas que la CONABIO está involucrada en este proyecto con UCN. Respecto al compañero, el comentario tuyo, ¿tu nombre, colega, perdón? Andrea, tocas una hebra que yo conozco muy bien y siempre me ha causado una enorme frustración el esfuerzo. Yo estoy convencido que la planeación territorial, inclusive la planeación presupuestal vinculada al territorio, sea parte de la solución del tema, ahora por ejemplo, de adaptación al cambio climático. Yo siempre he pensado que el área responsable de la planeación territorial debe estar en Hacienda. Es decir, que el presupuesto, como lo hacen los franceses, el presupuesto público lo asignan territorialmente y a partir de eso decir cuál es la orientación país y ahí se asignan los recursos. La planeación. Eso en México todavía no sucede. Tenemos 2 grandes instrumentos, el elemento ecológico del territorio y el elemento territorial de los asentamientos humanos. Lo máximo que hemos logrado es que dialoguen
la Secretaría de Salud Social con la Secretaría, bueno, ahora la SEDETU, y que hagan reglas, términos de referencia comunes. Pero eso después de una voluntad personal, mucha gente para lograrlo. Yo creo que ambas leyes tenían que conjuntarse en lo que yo llamaría un ordenamiento territorial sustentable, de tal manera que este OTC tenga vínculos, una base ambiental ecológica, pero tenga una base también social y desarrollo económico. De tal manera que no sea la regulación ambiental una limitante al desarrollo, sino un promotor de un desarrollo con criterios de sustentabilidad. Yo siento que ahorita la creación de la SEDETU puede ser una gran oportunidad, por ejemplo, para incorporar este ejemplo que yo puse, de un enfoque territorial para la planeación del territorio. Pero también he aprendido que el ordenamiento territorial usado por comunidades indígenas, por los municipios, por los estados, es un instrumento extraordinario de negociación espacial. Es decir, aunque no esté decretado, es un espacio que obliga a dialogar entre los sectores. Y nuestra ley ha cambiado mucho al respecto. Sí, ha cambiado mucho al respecto. Sin embargo, la instrumentación de un ordenamiento, y no quiero dar una plática sobre ello, depende mucho de las voluntades locales. Es decir, la Federación da normas, propone criterios, hay un ordenamiento publicado que da normas generales y que obliga a la integración entre los sectores, pero su aplicación en el territorio es una responsabilidad de los estados y sobre todo de los municipios. Y voy a poner un ejemplo de qué quiero decir. 2 millones de hectáreas en nuestro país están ordenadas a partir de ordenamientos comunitarios que han decidido destinar zonas de conservación voluntaria gracias a un esfuerzo de planeación hormiga que ha permitido crear un mecanismo de conservación extraordinarios en el estado de Oaxaca, como en ninguna parte del mundo, que eso no se ha valorado lo suficiente. O sea, que mecanismos propios de conservación y desarrollo a partir de los esfuerzos de las comunidades indígenas en la Sierra de Oaxaca, para poner un ejemplo. Y por último, Luis, tu comentario me da pie a una primera respuesta. Nosotros creemos que, la CONAVI no se ha metido de fondo a eso, lo que está haciendo es base de información apoyando a la Semarnat para hacer, cómo hacer el MRV, el monitoreo, reporte y verificación de bajo costo. O sea, que no cueste más caro el caldo que las albóndigas. ¿Cómo lo hacemos para asegurarnos que tenemos metodologías que usando sistemas de información y de percepción puedan medir el impacto de una política ambiental en el territorio? Esa es la aportación que la CONAVI está haciendo al programa y creo que puede ser muy útil con el uso de sistemas. Tenemos un nuevo sistema que se llama RapidEye, un sistema de medición a escala de 5 metros, que permite tomar decisiones muy rápidas, muy precisas sobre cambios y adaptación al uso del suelo. Y el otro mecanismo que voy a poner un solo ejemplo. La Comisión Federal de Electricidad estaba desarrollando una línea de transmisión para aumentar la capacidad eléctrica en el sureste de México, en particular en las regiones turísticas de la Ribera Maya, de la Ribera Cancún. Y la línea de transmisión partía por la mitad a la reserva de Calakmul. Y hicimos un estudio apoyado con 2 organismos internacionales de conservación de que la fragmentación de la zona de paso del jaguar en Calakmul tenía un impacto brutal en su comportamiento y podíamos mermar la población de jaguar no solo para México, sino también para Belice y Guatemala. Mostramos el estudio a la CFE. La CFE tenía una autorización de la Semarnat, para aprobar el proyecto, y con el estudio convencimos a CFE de que si pegaban la línea de transmisión a la carretera que ya existía, nada más era correrlo unos cuantos kilómetros, se ahorraban costos y se protegía en el espacio de tránsito de jaguar. Un ejemplo concreto que ayudó a resolver un problema y así se modificó la resolución de impacto ambiental aprobada por Semarnat. Hubiera sido mejor, tardamos 2 años en la historia. Si hubiéramos tenido mayor comunicación en el sector, hubiera sido más fácil, pero lo logramos. Pongo este ejemplo para decir que es posible crear mecanismos que mitiguen impactos ambientales y que puedan usar fuentes energéticas. La otra, y con eso termino, creemos que una medición del uso eficiente de leña, de esta deforestación hormiga, que es brutal todavía en muchas comunidades, creando tecnologías apropiadas para el uso eficiente de la leña, en términos de salud y en términos de energía. Creo que esa es una solución que si la multiplicamos por las más de 3.500 estufas Lorena o Pachari que hay en el país, si medimos ese impacto, ya estamos ayudando a esquemas de mitigación en cambio climático.
Gracias. Yo comentaría, Boris, si puedo, para la pregunta de Luis. Básicamente ya sí se toma como un precio sombra. Cuando viene una evaluación de impacto ambiental le dicen debe haber una no pérdida neta y los obligan a reforestar en otro lado, gastar, dependiendo de qué tan bien hecha esté calculada esa compensación ecosistémica y los costos que asume la construcción privado o público para eso, ya la incorpora a través de exigencia. La Conavio participó en un evento junto con CONAMP para la valoración económica de la biodiversidad y también algunos cálculos ya expresión monetaria directa pero sobre todo la idea de Pedro a mí me da mucho gusto verlo aquí, porque si yo le hubiera recomendado un lugar a donde ir para hacer realidad la utopía que está planteando Conavio ahorita, es aquí, o sea, es en la EGADE, porque lo que están planteando es un encadenamiento, es una proposición de negocios sustentables allá, y esa es una forma en la cual se convierte en costo de oportunidad. Si un terreno por la biodiversidad de hongos vale el triple de lo que vale, pues la expropiación de ese terreno vale el triple, entonces internalizas otra vez. Entonces, yo diría que ya hay precios sombras, internalizaciones parciales y completarlo con ejercicios de valoración económica están. CFE tiene obligación de tomarlas en cuenta, nada más alguien se las tiene que acercar para decir, por favor, toma esto en cuenta. El espacio de consulta pública es uno donde las organizaciones que tienen esos cálculos, como varias de las que están acá, lo pueden colocar de la misma manera que se hace en Estados Unidos. Lo que puedas medir en monetario lo haces, y lo que puedas medir en especie lo haces también. También habría que agregar en esto del deber moral de unos hacia otros en términos de transferencia, ver cuánto estamos dispuestos en el ámbito urbano a compensar la protección de los recursos, ¿no? La evaluación contingente, que sería muy importante y que moviliza a la población, ¿no? Aquí hay bueno, no sé, un comentario. ¿Tú quieres comentar? Voy a contestar esta pregunta de Ramón Álvarez. Me dice, ¿cómo una empresa privada que reintroduce especies perdidas puede vincularse a los espacios, a los esfuerzos de la Conavio? La respuesta creo que es bastante sencilla. Existen lo que se llama las unidades de manejo de vida silvestre. Nosotros promovemos muchísimo las sumas en el sureste. Tenemos grandes territorios que ya están ordenados a partir de estas UMAS extensivas y estamos tratando de que la producción de estos 6 cadenas que mencioné, por ejemplo, en el caso del café, hay todo un proyecto que se llama Haber Aves, que es un proyecto de valorar las aves en los cafetales. Entonces, el mercado está reconociendo que un cafetal que tiene una inmensa biodiversidad de aves, vale la pena que lo vea en la página de Conavio, puede ser un valor agregado para mejorar los productos en el mercado a partir de conservar un ave. Y voy a poner 2 ejemplos concretos, y prometo con eso terminar, aplicados a mi propia institución. La Conavio es una institución muy pequeña, pero pues apuesta por el uso y manejo de la biodiversidad y el conocimiento de la misma. Nos tardamos 16 años en consumir café orgánico. Solo ejemplo concreto. Entonces, una batalla campal para cómo consumir en nuestra propia institución café orgánico. Lo logramos, ahora tenemos café de una cooperativa de productores de café de Oaxaca, y lo que pagaba la Conavio por comprar café en Costco, ¿no?, se reduce trayendo, consiguiendo el café de esta cooperativa de productores de café, que apoyamos nosotros en proyectos de la Conavio. Y segundo, un ejemplo que todavía no logramos, es usar la mensajería de bicicleta. O sea, hay empresas de jóvenes, ahora llaman colectivos, ya aprendí eso, y ahora se llaman colectivos de los jóvenes que tienen una empresa que se llama Bici en Vía, y nos ofrecen hacer la mensajería entre la Conavio, la CONAFOR, la Semarnat, antes de que se cambian de edificio, por cierto, y el INE, en hacer mensajería. Ahora se usa poca mensajería, es cierto, porque usamos mucho los correos electrónicos, pero todavía se usa mensajería. Y están por firmar un contrato con nosotros para poder hacer una reducción en la huella de carbono a través de esta mensajería y, por supuesto, apoyar a jóvenes con iniciativas tan originales como esta. Perdone el ejemplo, pero creo que si no lo hacemos nosotros mismos, estamos hablando en el vacío. Oye, Pedro, y se te olvida las reservas privadas y comunitarias que la ley permite, que además de las sumas pueden tener un terreno que lo registran bajo Conavio y bajo CONAMP, cumpliendo ciertos criterios, y se genera una, ¿no?
Que sería iniciativas voluntarias de alguna manera, ¿no? Y que cambian la forma de entender el recurso y el capital natural. A eso me refería cuando hablaba de Oaxaca. Son reservas voluntarias, todas las que están en Sí. Oaxaca. Bueno, solo para decirles que ahí estamos conectadísimos a todo, a las redes sociales y a todo, y me piden que diga que en Twitter, @IGS-Tech, y en Facebook, IGS-Tech seguido. Entonces ahí aprovechen estos canales que tenemos ahí de comunicación. Le paso el micrófono a Carlos Muñoz y le agradecemos su presencia, y a lo mejor por ahí hay alguna relación entre... La encontraremos seguramente. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tengo, Boris? Pues creo que 10. en teoría 15 minutos, pero tú dime. ¿Sí? No, los que sean. Muy bien, pues de lo que voy a hablar ahora es de una cosa que, si bien Pedro hablaba del capital natural como una forma de asegurarnos de diversificar nuestro cartera de proyectos, nuestra cartera de capital, nuestras inversiones, en este caso haciendo inversiones naturales, ahora voy a estar hablando sobre la parte de adaptación al cambio climático con otra de nuestras herramientas, que es el mercado de seguros. La que sigue, por favor. Muy bien. Primero, México es muy vulnerable, ya es muy vulnerable con el clima presente y lo va a ser más con el clima futuro. En esta gráfica, cada una de las columnas que ven representa el número de desastres naturales que ha habido al año. Y como pueden ver, estamos entre los 150, 200 desastres al año, más o menos constante, pero en la línea verde que pueden ver ustedes está medido en millones de pesos. Entonces, pueden ver cómo realmente sí hay una tendencia. Más, estamos pasando de 10,000 millones de pesos, 2,000 millones, a 45, 50, 91,000 millones de pesos anuales de desastres naturales. Y es muy lógico porque puede ser la misma cantidad de desastres, la misma cantidad de lluvia, la misma cantidad de deslizamientos, pero la economía es más grande, la población es más grande. Somos más vulnerables precisamente porque estamos ocupando todos estos lugares donde hay desastres naturales. La que sigue, por favor. Muy bien. Y pueden ver cómo el crecimiento económico, en esta gráfica, en la línea en azul, pueden ver cómo ha ido creciendo el PIB o decreciendo en algunas épocas de crisis, pero luego también ven en verde cómo van creciendo los daños. Pueden estar comparando la tasa de crecimiento de la economía y la tasa de crecimiento de los daños por desastres naturales. La que sigue, por favor. Muy bien. Como porcentaje del PIB es realmente grande. Ahorita estamos... los primeros años de la década estábamos en 0.03%, 0.04% de la cantidad de daños acumulados, pero ahora ya estamos, por ejemplo, en el año 2010 llegó a ser 1% del PIB la cantidad de desastres traídos. Y en azul están todos los hidrometeorológicos y en café los geológicos. Realmente México lo que tiene son estos desastres que vienen de lluvias, huracanes y sequías. La que sigue, por favor. Muy bien. Estas nubes de puntos representan el análisis que está haciendo el Centro Mario Molina sobre cuándo se declara un desastre, cuándo no, y qué consecuencias tiene para los mercados de seguros. Porque recuerden, si la adaptación al cambio climático del futuro, al cambio climático, debe arrancar por adaptarnos al clima actual, por estar preparados, por tener una economía y una población resilientes al clima actual. Cada uno de los puntos son dos ejes. Por un lado, la población que fue afectada en la línea vertical, y del otro lado, en la línea horizontal, vienen los millones de pesos de daños en esto. Y cada uno de los puntos representa un desastre particular en un momento dado del tiempo. La gráfica de su derecha muestra todos los que son declarados desastres naturales por el gobierno federal, y todos los demás son desastres, pero o el Estado los absorbe, o los municipios los absorben, o los hogares, y simplemente no se toma una decisión nacional. Y efectivamente pueden ver ustedes que ahí hay un umbral, hay un patrón lógico en las políticas públicas de México, de las declaraciones de Secretaría de Gobernación, de Fonden y Fopreden, porque básicamente cuando llega a ser muy grande el desastre en millones de pesos o en población afectada, se declara, y declarar implica que entran las herramientas de políticas públicas que tenemos al respecto. Entran a los seguros, entra la acción solidaria de la gente porque se le da difusión, y entran las inversiones públicas en esto. La que sigue, por favor. Bueno,
Y, como se pueden imaginar, en México tenemos desastres, cada una de las gráficas de PAI a cada uno de los estados representa qué tipo de desastres les pegan. Entonces pueden ver que en el norte son círculos PAIs amarillos, donde les está pegando la sequía frecuentemente. En la costa, en las costas, en el sur y en la costa del Golfo de México, principalmente azul, hidrometeorológicos, pero hay algunos estados que tienen de todo. Por ejemplo, fíjense en Oaxaca. Oaxaca tiene sequías, tiene desastres, inundaciones, deslaves. Hay estados mucho más vulnerables que otros. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué tan vulnerables? ¿Cuánta población es vulnerable? Y luego podemos saber cuánta economía es vulnerable. Estos son dos mapas producto del trabajo de adaptación del Centro Mario Molina, y pueden ver ustedes que tenemos 14 millones de personas viviendo en zonas de riesgo muy alto por huracanes. Y recuerden que el huracán, no hay nada que hacer ahora con el patrón actual. Hay mucho que hacer para evitar el patrón futuro de huracanes, pero con el patrón actual ya tenemos a toda esa población. ¿En qué medida esa población es resiliente? ¿Cuánto se invierte? ¿Cuánto invierten los propios hogares y empresas en prepararse para eso? En adaptarse es la clave. Tenemos 8.5 millones de personas vulnerables por inundaciones. Acapulco fue un ejemplo de eso. Tenemos 860,000 personas en zonas de deslizamientos y obviamente 33 millones que están en zonas de sequía. Son todas las poblaciones del norte que son ciudades, pueblos que viven con un patrón de sequías recurrente y se adaptan a este. La que sigue. Por cierto, cambio climático es peligroso precisamente porque las ciudades del norte, que llevan años adaptándose al patrón de sequías actuales, donde la economía, los negocios, la población misma ya tiene una cultura preparada para una sequía que les va a golpear cada tiempo. Imagínense que poblaciones que no tienen toda esa cultura, todas esas instituciones formales e informales, les cambian el clima y de repente empiezan a tener más sequías. Es la velocidad del cambio climático y el rezago de las instituciones y las poblaciones en adaptarse el problema más grave. De la misma manera que en biodiversidad tenemos lo mismo. Ahora, vamos a analizarlo desde el punto de vista de políticas públicas y cuál sería la adaptación óptima. Y tenemos dos cosas. Por un lado, podemos invertir en evitar que un mismo desastre cause daño. Vamos a decir, invertir en tener una carretera más sólida, un puente más fuerte. Y por otro lado, podemos invertir en proteger, vamos a decir, regresar más rápidamente y mejor. Tener un seguro para que si ese puente se destruye, se vuelva a construir en menos tiempo posible, para que si se perdió la cosecha o si la fábrica perdió, no sé, sus torrefactoras, vuelva a invertir a tenerlas de nuevo. Esta idea, en el margen, se tiene que balancear. Construir un puente el doble de fuerte puede salir demasiado caro. Hacerlo más fuerte, más resistente, sí. Pero hacerlo extremadamente resistente para todos los eventos que podría haber puede salir demasiado caro. Entonces es mejor invertir, en ese caso, un puente un poco más fuerte y tener un mercado de seguros, una forma de diversificar el riesgo. Esta forma de enfrentar los costos, donde el rendimiento de los escasos recursos financieros es mejor, asegurarse o invertir en prevenir es mejor. La frase de siempre es mejor prevenir que lamentar, sí, obviamente, es mejor eso que lamentar, pero estar asegurado es una de las formas de lograr un balance. No tenemos que tener una economía perfectamente inmune, blindada contra los desastres, pero sí con una capacidad de recuperarse más rápidamente. En los ecosistemas hay ecosistemas que lo que hacen es pega el huracán, pero rebrota muy rápido. Pero hay algo, lo importante son estas redes ecosistémicas. Bueno, sí, el riesgo, como pueden ver en la ecuación de abajo, el riesgo es una combinación de la probabilidad del evento por la vulnerabilidad. Donde entran las políticas públicas es precisamente en esa vulnerabilidad. Se puede invertir para ser menos vulnerable en infraestructura y podemos invertir en infraestructura física, como ven a su izquierda, pero también en infraestructura financiera, en un mercado de seguros. Y esa es la esencia o el centro de mi plática de ahora, que tenemos que invertir en México tanto en nuestra infraestructura física para adaptarnos al cambio climático como en nuestra infraestructura financiera. ¿Y por qué digo eso? Porque el mercado de seguros. La que sigue, por favor. Este balance que les hablaba, los costos marginales de prevenir y los costos marginales de restaurar el daño. Ahorita principalmente trabajamos en lo primero, pero tenemos que invertir mucho más en prevención y mucho más en restaurar el daño.
la idea de que México es muy vulnerable porque se ha invertido poco en los bienes públicos, en la infraestructura pública, que te evita ser vulnerable al desastre, es la clave. Es de lo que muchos de los argumentos son: tenemos que invertir más en prevención. La que sigue. Pero vean qué interesante. En su gráfica de la izquierda ven cuánto ha gastado Fonden en restaurar, en recuperar el daño causado. Y del lado derecho tienen FOPREDEN, cuánto se ha invertido en prevenir el daño. Y notan que deberían ser simétricas, ¿no? Los estados que tienen, por ejemplo, Veracruz, muchos desastres, deberían estar invirtiendo tanto en prepararse para los que vienen, porque saben que van a venir, como en estar recuperando los que ya pasaron. Y vean, aquí el equipo que está trabajando en seguros señaló 3 estados de contraste. Veracruz es el primero. Casi nada de inversión en prevención y muchísima inversión en recuperaciones. En este caso están gastando más en lamentarse que en la prevención. Y por otro lado, vean a Sonora. Sonora invierte muchísimo en prevención de desastres y tiene muy poco gasto en atenderlos. A lo mejor esa es precisamente la consecuencia. Como invierte tanto en prevenir, hay relativamente poco que lamentar dada la frecuencia de cosas que han ocurrido. Recuerden que estos son eventos que han ocurrido. Sonora puede estar preparado para más sequías o heladas y simplemente ha tenido la suerte que no le ha tocado. Este balance es importante. La que sigue, por favor. Bueno, infraestructura física, infraestructura financiera de seguros. ¿Por qué queremos en el Centro Manuel Molina ahorita venir a contarles la historia de que hay que poner en rojo esta parte del mercado de seguros eficientes? Básicamente porque estamos en un momento clave en términos de políticas públicas. Con la reforma financiera se abre la posibilidad de reformular la forma en la que nosotros construimos nuestra estructura de seguros. Les va a parecer muy raro y probablemente solamente en aquella esquina estarían diciendo que sí tengo la razón, básicamente porque es gente que trabaja en el mercado de seguros. Pero tenemos un sistema de aseguramiento de pena ajena. La que sigue, por favor. México tiene la 14ª economía del mundo, pero tenemos la 60ª, el lugar 60 en penetración y densidad de seguros. En México, comparado con cualquier otro país de nuestro tamaño, de nuestro PIB, tenemos muy pocas de nuestras empresas aseguradas. Entre más chicas, menos son, muy pocos de los hogares asegurados, y si están asegurados son contra relativamente pocas cosas. ¿Cómo es posible que un país que enfrente desastres naturales, inundaciones, en zonas que están en crecimiento económico, tenga tan bajo penetración de seguros? Ese es nuestro primer punto. ¿Y qué es lo que pasa? Teníamos, así como hemos estado luchando para que haya libre empresa, libre comercio, libre inversión internacional, pues tenemos que tener más libertad en nuestro mercado de seguros. Está muy poco desarrollado, demasiado amarrado de las manos, y cambiando un poco las reglas, vamos a tener un mercado de seguros floreciente en México. Primera parte. Y lo segundo, el riesgo moral. Cuando yo platico de seguros, la mayor parte de la gente reacciona: no, es que lo que pasa es que Fonden entra y arregla las cosas, y entonces un Estado dice, claro, tomas estrategias riesgosas, vamos a decir, en vez de tener una vaca por hectárea, te meten 3 vacas por hectárea, porque si viene una sequía, perderías todo tu dinero con 3 vacas, con una a lo mejor la mantienes. Pero le meten 3 vacas porque si viene el desastre, inmediatamente llega Fonden y te recupera. Ese fenómeno existe en la literatura económica, en la literatura de seguros, y le llamamos riesgo moral. Es la misma razón por la cual cuando los coches están asegurados, la gente luego maneja con menos cuidado porque si choco, el seguro me cubre. Ese fenómeno se corrige históricamente a través del deducible. Todo lo que ustedes pagan como deducible, como prima, implica que parte del riesgo lo tienes que incurrir tú para que seas cuidadoso con tu manejar. Imagínense eso a escala individual convertido ahora a escala social. Estados enteros manejando demasiado rápido, o economías enteras, zonas enteras del país, sectores económicos enteros, arriesgándose demasiado en agricultura, en ganadería, inclusive en construcción o en manufacturas. Entonces, las reglas de Fonden tienen que cambiar para evitar el riesgo moral. La buena noticia es que, como se dieron cuenta, como fue muy evidente en los primeros años de Fonden, ya están empezando a reaccionar institucionalmente, ya están poniendo reglas que se parecen mucho al deducible. El Estado tiene que contribuir, el gobierno estatal, el gobierno municipal, el sector privado o los asegurados también tendrían que participar. Es cierto que la población más pobre y las empresas más chicas tiene que haber algo más porque es muy costoso el capital y lo tienen que usar para mover la mercancía, para invertir, y invertir en seguros parece como un extra, ¿no?
un lujo que no se pueden dar, pero es tan importante como tener materiales, tener un buen seguro para eso. No ha surgido porque tenemos demasiado constreñido el mercado de seguros. La que sigue, por favor. Bueno, la correlación de biodiversidad y pobreza también existe aquí en vulnerabilidad, contingencias. Y pueden ustedes ver que entre más pobre es el Estado, entre más, vamos a decir, pobreza va hacia arriba y en lo horizontal es el número de contingencias climáticas, hay una correlación positiva. Y puede ser por esto, precisamente, si las regiones son pobres, tienen relativamente poco dinero para prevenir el desastre y para recuperarse rápido del desastre. Esa correlación, y esa correlación solo se rompe a través de la idea de un gobierno nacional, de transferir riesgo entre regiones, regiones más ricas, menos vulnerables, apoyando a los otros a que sea. La que sigue, por favor. Muy bien. ¿Qué tenemos? ¿Cuál sería el diagnóstico ahora? Este diagnóstico, el Centro Mario Molina es parte de su agenda de investigación sobre adaptación, pero este realmente es un diagnóstico de la academia en materia de seguros, de los profesores, de los investigadores que están, las asociaciones profesionales que están entrando a ver qué tenemos y qué no tenemos. Y vean, fondos, ya tenemos Fonden, Fopreden, tenemos que lidiar con el problema de riesgo moral. La parte de seguros, donde está el sector privado, son por evento. Piensen ahorita cómo están las compañías de seguros que aseguran autos de la gente que se dio en Acapulco. O sea, piensen nada más en qué situación están. Pero también tenemos seguros paramétricos, y esa es como la gran innovación de inicios de la década. México, un grupo de, vamos a decir, con empresarialidad de políticas públicas, centros académicos, Banco de México, Hacienda, crearon estos seguros paramétricos que le llaman de catástrofes. En el momento en el cual llueve demasiado, inmediatamente México ya tenía un bono colocado en el mercado internacional para que le den dinero para que se puedan recuperar el daño causado. Es decir, México diversifica su riesgo a través de bonos catastróficos en el resto del mundo. Los reaseguros, tenemos ese problema, todavía el mercado de reaseguramiento no entra bien a México. Y que es, para los que no sepan, sobre reaseguramiento es básicamente la aseguradora de las aseguradoras. Una aseguradora que hubiera estado en Acapulco atendiendo las casas de Acapulco hubiera perdido todo su capital en el momento en que el desastre pega, porque le pega a todos en esa zona. Esa empresa tiene que estar asegurada contra que le pegue un desastre de tal magnitud que afecte a todos sus clientes o a muchos de sus clientes. México todavía no tiene suficiente apertura en el mercado de reaseguros. Y derivados meteorológicos es algo muy similar al bono catastrófico, pero tiene que ver con que solamente puedas medir cuánta lluvia viene, en ese momento pagas. No importa si se registró mucho o poco daño, en el momento que llovió mucho, entra el dinero. ¿Por qué son importantes los derivados meteorológicos? Porque nos quitan mucho del riesgo moral. Si lo que va a hacer que se declare un desastre es que ocurra mucho desastre, pues te colocas en la orilla, sin querer, para que pues si viene el desastre entonces se note mucho, se exageran mucho, ya sea trampa en las cifras o vulnerabilidad a propósito, para que se cruce el umbral y entre el pago del desastre. El derivado meteorológico te dice, ¿te adaptas bien o no? No importa, yo te pago. Y eso lo que hace es acomoda los incentivos para que cuando hay derivados meteorológicos se tomen haya todos los incentivos a prevenir el daño, a invertir público y privadamente, gobiernos locales, empresas privadas, chicas, medianas y grandes, en prevenir el desastre, en colocarse en una situación de no vulnerabilidad. Muy bien, ya me faltan 2 para acabar. La que sigue, por favor. Bueno, lo que les platicaba sobre riesgo moral, sí la estructura tal y como estaban las reglas de Fonden hasta hace 1 año o 2, te generaban todo este incentivo a lograr que te declaren. Es más, había toda una presión política, declara mi desastre, por favor, porque tengo que ser tal y tal. La que sigue, por favor. Y ¿qué experiencias internacionales? Hay 2 muy interesantes, porque este problema es común a México y todos los países que son vulnerables al clima actual y que se tienen que ir adaptando al clima futuro. El primero es la idea de los seguros colectivos. En Manizales, Colombia, la idea de qué pasa si algo le pega a la ciudad, cómo le haces para cubrirlo, lo hicieron a través del predial. Probablemente aquí la gente de Santa Fe le interesaría. Con el cobro del predial, como si viene un desastre en la ciudad, una inundación,
el gobierno estatal tendría que entrar a cubrir y hay mucha gente vulnerable que no. En el momento que entre el cobro del predial, parte de ese cobro va a asegurar a la ciudad entera contra un desastre. Entonces, no tienen que tener el dinero guardado ahí en una caja fuerte, en una cuenta de banco, dinero desperdiciado porque no se está moviendo, sino están asegurados contra un desastre mayor que ocurre en la zona. Entonces, son formas creativas de usar los instrumentos fiscales locales donde la gente misma que paga su predial está asegurándose. En México tenemos una muy buena experiencia, las carreteras. ¿Se acuerdan que las carreteras ahorita ya incluyen un seguro del viajero? Fue una gran innovación porque había accidentes frecuentes y cuando ocurrían con un auto no asegurado, no solo era el problema para la pobre persona que tuvo el accidente, sino para las personas con las cuales chocó y la infraestructura que quedó dañada. Forzar a un seguro. Recuerden que forzar a una decisión siempre es complicado, pero el balance entre libertad de decisión, asegúrate si quieres, puedes, si te conviene, y hacer que algunos tengan aseguramientos obligatorios, es un balance que tenemos que encontrar para las estrategias de adaptación, para nuestra infraestructura financiera de adaptación. El otro caso ocurre en Perú, donde justo las primas del mercado de aseguramiento agropecuario de los productores más pobres las cubre el Estado y te dicen, si no ocurre ningún desastre, perfecto, tú estás asegurado y simplemente estás pagando, pero si llega a pasar, las primas las cubren. Esta diversificación, compartir el riesgo con los privados afectados y los privados que se beneficiarán es muy importante para las estrategias de adaptación. Con esta ya termino, la última, queda en blanco, la que sigue, por favor. ¿Qué conclusiones tenemos? Necesitamos cambiar nuestra legislación secundaria, así como la ley de cambio climático ya nos abrió un nuevo panorama sobre qué hacer para aterrizar nuestras decisiones sobre cambio climático, lo mismo la reforma financiera nos abrió el campo. Ese es el momento de sembrar ideas para cambio climático, ideas para el sector financiero, hay que unirlos. Todavía no tenemos suficiente participación del sector privado aquí, los incentivos económicos están presentes. Y el último es muy importante, de nada sirve, si no tenemos una vara para medir, de nada, muchos instrumentos no van a funcionar. El sistema meteorológico nacional necesita una gran modernización para ser operativo. Tenemos estaciones meteorológicas voluntarias que no todas funcionan, no todas tienen el mismo estándar. Tenemos una muy baja cobertura en zonas de mucho desastre, muy pocas estaciones, y en zonas que tienen pocos desastres, muchas estaciones. Es la gran inversión, el gran cambio. Probablemente una de las piezas de infraestructura fundamental para la estrategia de adaptación en México ahora es tener un buen sistema meteorológico nacional. Con esa forma de medir, todos estos instrumentos creativos van a poder entrar a operar. Y pues ya creo que el énfasis en el capital natural como una de nuestras formas de hacer a México más resiliente es tan importante como el mercado financiero y como la inversión en infraestructura gris para adaptarse. Gracias. Muy bien, Carlos. Oye, es interesante la gráfica que tienes de los eventos declarados y los no declarados, y muchos de los no declarados porque tú no puedes declarar un evento si es recurrente al año siguiente. Entonces, si un evento afectó el año pasado un municipio, ya no lo puedes incluir en un municipio afectado por el evento este año. Fíjate, entonces ahí hay un campo amplio para los seguros, habría que ver esto. Y el otro, los millones de individuos en el territorio nacional que están, vulnerables en función de la situación y las condiciones del capital natural. O sea, ahí hay un link perfecto. El deslave del pueblo en Michoacán pues se debió a que se estaban talando durante los últimos 15 años el cerro que estaba enfrente. O sea, ahí está. O dejando construir. Dejando construir, como sucedió en Acapulco. Abrimos rápidamente la mesa para otra vez 3 preguntas lo más concisas posible. Estamos muy retrasados, pero tenemos que ser equitativos. No sé si hay algunas. Hay 1, 2. Su nombre, por favor, y adscripción. Sí, mi nombre es Laura Méndez y vengo de FIRA Banco de México.
Nada más un comentario, tanto la Secretaría de Hacienda como la Zagarpa tienen un programa que se llama Cadena, que el objetivo es darle las primas a aquellos productores más pequeños que sufran contingencias ante un desastre natural. Entonces es un programa parecido al que tienen en Perú. Beatriz. Yo más bien es una pregunta directa a Carlos de cómo volver esto propuestas o metas para el PEC. O sea, cómo por un lado, el tema de la prevención, ¿no? Cómo convertir el fondo de prevención de desastres en el gran fondo en vez del Fonden, ¿no? O sea, ¿cómo revertimos esto? ¿Qué barreras hay o qué tipo de acciones habría que tomar para revertir esto, ¿no? Porque claramente hay que revertirlo. Y en el tema de los seguros, o sea, dentro de este, digamos, apartado del PEC que va a contemplar instrumentos económicos de mercado, etcétera, o sea, ¿cómo podemos introducirlo al PEC? ¿Existen barreras o qué es lo que está pasando a nivel de los seguros, ¿no? Y de la reglamentación y regulación, que me imagino que algo está pasando ahí que está inhibiendo que haya más y mejores seguros de este tipo, ¿no? Aquí hay otra última pregunta. Aquí, por favor. A Nayeli Almanza, del Centro Mario Molina, también. Bueno, esta es una pregunta. Me gustaría saber si o sea, los montos asignados, o sea, que van a asignar cada como de los instrumentos financieros de los seguros, podrían incorporarse al PEC, como decía la doctora, como en una manera de indicadores, ¿no? O sea, ¿sería posible proponer algo así, o sea, en el tema de adaptación? Carlos, el otro aspecto, la diferenciación territorial, que es muy importante porque Fonden también se basa en la posibilidad, digamos, de movilizar a la población afectada en unos territorios que en otros. Ahí el tercer ejemplo es Quintana Roo. Se gasta poco en prevención, se gasta poco en Fonden, etcétera, etcétera, porque ahí falta quizá capital social en virtud de que todos son migrantes o quién sabe por qué. Digo, frente a otros espacios territoriales, otras entidades, otros casos, en donde el capital social juega un papel muy importante en la recuperación del impacto del evento. Bien, pues la primera sería la parte de la métrica, o sea, cómo meterlo al PEC. Creo que la métrica es muy sencilla, es esta idea de la densidad y penetración de seguros. O sea, una forma de medir qué tan bien vamos para adaptarnos al clima presente y al clima futuro es qué porcentaje de las empresas mexicanas tienen un seguro contra desastres naturales, qué porcentaje de las empresas mexicanas en zonas vulnerables actualmente están asegurados y qué tanta cobertura tienen. Esa métrica existe, las acciones de seguros la tienen y es una forma de hacerlo. ¿Qué porcentaje de los agricultores? Y si nos movemos mucho hacia lo que el argumento de Pedro ahorita, ya Boris nos hizo encontrar el espacio, hay zonas donde el capital natural es una de las herramientas para reducir la vulnerabilidad. Entonces, ver qué tanto tienen su cobertura financiera y su cobertura de capital natural al mismo tiempo. Entonces, grado de penetración, grado de densidad, por tipo de empresa, tipo de hogar y tipo de vulnerabilidad al que están. Esa ya es la métrica. Y luego, en términos de agenda de políticas públicas, el momento actual, como nos lo cuenta la gente metida en el mercado de seguros, hay dos tradiciones que están en lucha. Una que vamos a llamarle la tradición europea, que es de mucho control sobre seguros, y la tradición, vamos a ponerle norteamericana, Estados Unidos y Canadá, donde lo que hacen es lo liberan lo máximo para que haya muchos instrumentos muy baratos, etcétera. Las dos tradiciones están en choque y México tiene que definir cuál de las dos y cuál va a adaptar. Una es muy segura, pero relativamente cara, y la otra es mucho más aventada, con más riesgo asumido por las compañías, más empresarial. Yo creo que es muy importante que, como el PEC es multisecretarías, es multisector, es realmente una cosa, es un programa que incluye a toda la sociedad, que el debate climático
entra ahorita al debate financiero para decir, oigan, nosotros tenemos mucho que decir. Es muy importante que esté abierto, que la densidad y la cobertura crezcan para estar ahí presentes. Entonces tenemos que la voz de cambio climático, la voz de la importancia climática, esté presente en ese debate actual. ¿Y qué tal? Bueno, ahí es una cosa a decidir. Nuestro análisis no está terminado. Ciertamente nos inclinamos para las reformas que liberan más el mercado de seguros y que lo van a ampliar, pero también nos llama la atención cosas creativas como las que decía Laura Méndez ahora sobre el programa Cadena, o sea, encontrar y resaltar esos ejemplos creativos de aseguramiento junto con algunas otras reglas, trabajar con los municipios para que el predial funcione. Es decir, buscar muchas herramientas para esa métrica, para ampliar esa profundidad y extensión de la cobertura. Yo creo que hay una última intervención de Pedro Álvarez y Caso. Muy brevemente, cuando yo vi que hay que hacer los puentes con mayor fuerza y con estructura más sólida para aguantar el siguiente huracán, yo pensé, ¿cuánto cuesta ese puente? Y el siguiente que hay que hacer, que tiene que ser todavía más fuerte porque va aumentando la frecuencia e intensidad de los huracanes. Si estos recursos del Fondo de Prevención de Desastres destinaran un porcentaje básico mínimo para apoyar la producción de cafetales bajo sombra en la Sierra Sur, que compensaría ese costo de la fluctuación del precio del café internacional, que siempre hay un rango que afecta a los productores de café, cuando hay sobreproducción o cuando hay falta de demanda. Si ese compensa con un porcentaje establecido, lo que hace es retener los suelos en las partes altas de la Sierra Sur. Entonces seguro que eso es más barato que hacer puentes todo el tiempo, ¿no? Entonces, si buscáramos, eso me gustó lo de Carlos, el mercado de seguros, a un seguro que apoye, no subsidiado, sino que garantice la producción de café de estas zonas de la Sierra Sur, lograríamos un doble propósito. Apoyamos la producción de café de bajo sombra y mejoramos y protegemos, por supuesto, las zonas en las partes bajas, ¿no? Entonces creo que se convierte en un subsidio, como dijo Beatriz hace rato, en un pago por un servicio ambiental. Entonces se asocian dos vínculos económicos y de protección de nuestro capital natural. Gracias. Muy relevante sería también transferencias en especie, o sea, en seguros de un lugar a otro, ¿no? Proteges tu vínculo y tu huella ecológica por estar afectando, lanzando mensajes para producir algo de alguna manera. Sí, por ejemplo, un municipio que estuviera en la zona vulnerable, como dice Pedro, que se pusiera un predial para asegurarse contra deslaves, la compañía de seguros le diría, si tienes bien reforestada la parte alta de la cuenca, te sale más barata la prima. Y entonces hay razones para invertir en la parte alta de la prima y simplemente todos están obligados a hacerlo. Es una forma de lograr resiliencia por cualquier forma. Agua. Me pregunta Adriana Vázquez del TEC que si se podrían vincular los seguros con el mercado de carbono. Y son básicamente dos cosas. El mercado del carbono es donde la meta de mitigación, de reducción de emisiones es la que genera el mercado. Formas más baratas de cumplir generan un mercado de carbono, si alguien tiene la obligación de cumplir con algo. Y la parte de seguros sería como no un bono de carbono, sino un bono de adaptación. Todos tienen que tener tal nivel de adaptación y entonces tú puedes ayudar a asegurar otras zonas. Y creo que la forma, ahorita no hay un vínculo directo, precisamente porque adaptación y mitigación tienen una conexión relativamente delgada entre ellas, pero ciertamente es una cosa en la que gente del TEC estaría muy bienvenida a pensarle, a ver cómo se le hace para vincular los dos temas. Karen del Castillo de la UNAM dice, ¿qué tan pertinente es crear un sistema de seguros a nivel nacional? Es interesante porque si me preguntan eso, por un lado, la métrica sería bueno que hubiera una gran profundidad y una gran extensión, lucha contra la idea de libertad, cada quien que se asegura, el que considera que le conviene y el que no, o que no le gustan las primas, que están muy caras, que no se asegure. Creo que
esa es una de las preguntas que tenemos que hacer. ¿Qué tanta obligación de aseguramiento ponemos? ¿Qué tanto se le deja al Estado lo residual? ¿Y qué tanto se dan incentivos o se ponen las condiciones para que ocurran? Creo que un balance entre el que reformamos nuestro mercado de seguros, lo hacemos más ágil, con mejores productos y a menor costo, veremos un crecimiento de por sí. Ya si vemos zonas donde hay riesgo que no se está tomando, sobre todo a nivel ciudades, municipios, en zonas vulnerables, entonces sí ya entrar como un instrumento. En el caso de autos, la experiencia es interesante. Hay estados, países que obligan a todos los que tienen un auto a asegurarse y otros que no. ¿Dónde les va mejor a unos o a los otros? No está tan claro. Hay condiciones en las cuales no hace bien forzar a todo el mundo a asegurarse porque generas mucho riesgo moral. Y por otro lado, dejar solamente al libre mercado para que se aseguren solamente algunos, te genera mucho riesgo si no tienes un buen sistema de castigo al que chocó y no estaba asegurado. Entonces, yo creo que es una combinación, vale la pena ir comenzando con las reformas y estarle echando un ojo, es decir, que sea parte del PEC y estarlo viendo así. Bueno, me hiciste ahí una persona para intervenir. Un segundo, por favor, 1 minuto. Y vamos a cerrar. En el nuevo PEC, bueno, a lo mejor obvio y a lo que ya dijeron de la mañana, no estuve en el primer panel, pero yo creo que una de las grandes ventajas en este nuevo PEC es que en el primer PEC fue el PEC el que indujo las cosas para que se creara una ley general de cambio climático. Ahora existe una ley general de cambio climático, va a haber un reglamento pronto que debe de reflejarse obviamente en el nuevo PEC. Y en la Ley General de Cambio Climático, en el artículo 92, justamente hablan de los seguros. La cuestión sería que precisamente estudios como este se incorporaran, pero ya el término de los seguros está incorporado precisamente en la Ley General de Cambio Climático. Ahora habría que aterrizarlo. Entonces yo creo que la ventanita ahí está. Sería cuestión nada más de desarrollarla a plenitud junto con los demás instrumentos económicos de los que goza México para poderlo hacer. O sea, impuesto al carbono, por fortuna creo que se aprobó en 70 pesos con 25 centavos por tonelada, que si todo... Casi. Bueno, debo confesar que tengo 1 año y medio sin meterme en el tema, pero bueno, se aprobó un impuesto al carbono, que es lo más importante. Sí, es como, ahorita debe estar como en 35, dependiendo del tipo de combustible. Por eso, pero se aprobó un impuesto y es muy importante, maravilloso, porque mientras no hay un precio sobre el carbono, todo lo que hagamos como medidas de mitigación, pues es un hobby, la verdad de las cosas. O sea, hay que ponerle un precio al carbono, si no lo demás es realmente marginal. Gracias. Les recuerdo a todos que tenemos ahí una entrada académicos.psc.igs@gmail.com para los que nos están escuchando afuera, pero también para todos nosotros, y los invitamos a hacer comentarios. Cerramos este panel y teníamos 15 minutos, pero creo que vamos a tener 5 minutos para levantarnos un ratito y estirar las piernas, y regresamos en 5 minutos para iniciar el tercer panel, por favor. Muchas gracias a todos.